Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos tenemos, y en nuestra época parece que se notará más, un poco la tentación como de la grandilocuencia, de la ostentación, de llevarnos los méritos al sembrar árboles ya crecidos que otros han cultivado. Y no es así el talante de Jesús. Él se presenta en cambio como un sembrador abnegado, laborioso, sacrificado y humilde. Y ese es el tema de la meditación de hoy, una parábola del Señor. San Marcos, que es el evangelista de este año, narra más hechos que discursos de Jesús. Pero en el cuarto capítulo de su evangelio, que es el que contemplaremos en la misa de mañana, relata pequeñas parábolas de corte agropecuario, con las cuales, dice el Papa Benedicto, Jesús presenta el misterio de la palabra y el misterio del reino de Dios. También como digamos con una meta, un objetivo preciso, que es indicar cuáles son las razones de nuestra esperanza y de nuestro compromiso. También como brindarnos virtudes de Dios que nos servirán a nosotros en ese camino de su seguimiento. O cuál, sí, como qué es la actitud nuestra, que Él está esperando, la clave para ser un buen discípulo. Un poco por ahí va lo que el Señor nos propone. Y entonces comienza estas dos pequeñas parábolas. Antes ha narrado la famosa parábola del sembrador, que hemos considerado en otras ocasiones, que tira la simiente, una cae fuera, otra cae en el borde, otra cae ya en la tierra, pero una tierra poco profunda, y otra cae en una tierra buena y da mucho fruto. Después de haber explicado esa, ahora viene y explica otra parábola de semillas diferente. Dice, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Es una parábola sobre el reino. ¿A qué se parece el reino? ¿Cómo lo puedo comparar? Con esa expresión, que en el fondo es como uno de esos objetivos de la predicación de Jesucristo, anunciar el reino, y de eso se ha hablado mucho, se ha hecho mucha teología sobre en qué consiste el reino. Algunos han pensado que es un partido político, por ejemplo, pero bueno, distintas comprensiones de lo que es el reino. En Benedicto XVI dice que con esta expresión no simplemente se está anunciando algo que hay más allá de la tierra, sino que en el fondo el reino es Dios mismo, que está tanto aquí como allá, que trasciende de modo infinito nuestro mundo, pero que también es íntimo a Él. El mismo Jesucristo es, por eso dice, el reino de Dios, ¿no? Está presente, está dentro de vosotros. Entonces se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. ¿Y qué pasa con esa semilla? En otras ocasiones se habla de la necesidad del actuar del sembrador, pero aquí se dice que independientemente de la operación humana, Él duerme de noche y se levanta de la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que Él sepa cómo. Tú, Señor, nos estás hablando de que ese reino de Dios es como un grano que tú siembras, pero que crece por sí mismo, que tiene una dinámica interna, la fuerza de una carga genética que garantiza su crecimiento y su germinación, los frutos. ¿El sembrador qué tiene que hacer? Sí, o sea, no depende del sembrador, como dijéramos, la producción, porque la producción está ahí en el genoma del grano. Lo que el sembrador tiene que hacer es cuidar que no pase, que no venga la cizaña, cuidar el frío, el calor, pero lo que el Señor quiere decir es que hay muchos factores que no dependen de Él. El clima, la maduración, la ausencia de plagas o de depredadores, nos lleva a pensar, esto es un punto muy importante en la vida de la gracia y en la lucha espiritual, en la
prioridad de la gracia, protagonismo de Dios. Nosotros somos cooperadores, pero el protagonista es Dios. A veces se nos olvida y por eso, por ejemplo, vienen los agobios, las tensiones, el estrés, porque pensamos que depende de nosotros. Y no, depende fundamentalmente de Dios. Y es por eso que, Señor, nos das estas enseñanzas que nos llenarán de paz, diciendo, depende de mí. Quien a Dios tiene nada le falta, dirá Santa Teresa. Y entonces eso conlleva una humildad de nuestra parte y una serenidad de confiar en que es Dios el que lo hará, antes, más y mejor. Eso sí, estamos invitados a confiar más en los medios sobrenaturales, los sacramentos, la oración, la penitencia, que en las propias acciones. Ya veremos que obviamente tenemos que obrar, tenemos que actuar, tenemos que cooperar, pero el protagonismo es de Dios, entonces lo que más importa es que le pidamos a Dios, que intercedamos ante Él, que busquemos los medios de la gracia, la confesión, la Eucaristía, que huyamos de lo que nos aparte de la gracia, del pecado, de las ocasiones de apartarnos de Dios. Como dirá más adelante San Pablo, cuando precisamente empiecen a aparecer los frutos, y algunos digan que son frutos de él, otros que son de Apolo, otro apóstol diga, no son ni de Pablo ni de Apolo, somos de Dios. Ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer. Esa es una teología de Pablo como explicando esta parábola que estamos mirando. Humildad, es como la idea básica de la que empezamos a considerar con estas palabras de Jesús. Una vez le preguntaron al Papa, cuando era todavía cardenal arzobispo de Buenos Aires, cuál era el pecado que él más odiaba. Y respondió, lo que más me repugna es la soberbia, el creérsela. Y cuenta su historia personal. Cuando yo me encontré en situaciones en las que me la creí, tuve una gran vergüenza interior y le pedí perdón a Dios, pues nadie está libre de caer en esas cosas. Como estamos haciendo oración, hagamos un poquito de examen delante de Jesucristo que nos preside en el Sagrado y dice, Señor, ¿cuándo me las he creído yo? Es fácil, en momentos de gloria, de júbilo, ¿no?, de esplendor, pensar que nosotros somos como los protagonistas, los dueños del mérito. También hay otra manera de hacerlo y es cuando hemos caído, cuando hemos tropezado, si nos agobiamos demasiado con el resultado, ¿no?, con lo mal que ha ido. El diablo, por un lado, lo hace uno caer y luego, además, se empeña en revolver la herida. También es un momento de humildad decir, vuelvo a empezar y he aprendido una experiencia y con tu ayuda, Señor, seré más fiel. Que no nos la creamos, Señor. Que nos demos cuenta de que tú nos das también, somos también esa semilla que puede crecer, que puede dar fruto si somos más dóciles a ti. El sembrador duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. También se puede ver en estas palabras de Jesús una advertencia para que aportemos de nuestra parte la vigilancia, para que al menos no estorbemos la acción de la gracia en nuestras almas y en las personas que tenemos a nuestro lado. Sí, muchas veces, como le dicen a uno, pues, al menos no estorbe, ¿no? Pues, o sea, puede que uno no haga nada, pero al menos no estorbe, ¿no? Si uno solamente dejara orar a Dios, pues ya es mucho lo que se hace, porque es Dios el protagonista, pero que al menos no estorbemos. ¿Y cómo se estorba? Pues sobre todo, apartándonos de Dios, apartándonos de la gracia, apartándonos de los medios sobrenaturales, creyendo mucho más en nosotros, creyéndonosla, como dice el Papa, cuando me la creí. San José María habla de ese protagonismo del Espíritu Santo y dice, si somos dóciles al Paráclito, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos pareciéndonos cada día más a Dios Padre. Es dejar que Dios aparezca en nuestra vida. Esa es la misión de los cristianos y es lo que uno ve en la vida de los santos. Una persona muy santa como que le hace presente a uno a Dios, que es lo que pasa eso con los pontífices, ¿no? Uno ve al Papa y dice, este hombre está muy pegado de Dios. Incluso ha pasado, ¿no?, que hacen milagros.
Y al Papa Francisco ha sucedido. Cuenta un amigo suyo cercano, un sacerdote de la obra, que le pasó, que él conoció unos amigos que le pidieron oración al Papa por una niña que le iban a tener que operar, una enfermedad así cardiocirculatoria de mucha entidad, y cuando fueron a los prequirúrgicos, el médico le hizo unos exámenes y resultó que se había curado. Y entonces este sacerdote, amigo del Papa, en su próximo encuentro le contó la historia. Se llama Sofía la niña. Mira lo que me contaron. Y mira, esta es la historia clínica, es verdad, este certificado del cardiólogo. Y Francisco se rió y dijo, aquí en el Vaticano toca hacer de todo. También lo decía como con mucha sencillez, diciendo, o sea, como sin dárselas, él diciendo, bueno, soy el vicario de Cristo y Dios a través de la oración del Papa, que por él estamos rezando en todo el mundo, millones y millones de católicos, pues bueno, se hace de todo. Entonces, es Dios que obra a través de sus discípulos. También obra a través de nosotros. Me acordaba, milagro distinto, pero milagro también. Le contaban a don Álvaro del Portillo en el santuario de Torre Ciudad, acaban de nombrar un nuevo párroco, un nuevo rector, porque no es una parroquia, es un santuario. Ángel Acheras, que estuvo conmigo en Roma, un hombre muy bueno. Y entonces, o yo estuve con él, mejor dicho. Entonces, hace muchos años, estaba un padre Jorge Enrique Londoño, que en paz descanse, nos contaba una anécdota de una persona de la obra que trabajaba allí en un agregado, trabajaba pues como portero y guía de los visitantes del santuario. Un día en invierno, mucha nieve, pocos visitantes, apareció una parejita de viejitos, un matrimonio mayor. Hicieron turismo, pues conocieron pues el retablo, las capillas laterales, la capilla del Santísimo donde está un Cristo vivo, bellísimo, crucificado, y luego siempre va uno por abajo por donde están las criptas de los confesionarios, que es donde se hace el gran milagro, que es que la gente se confiese, y San José María quiso con una fe muy grande que hubiera muchos confesionarios, más de 40, para que pues mucha gente pasara por allí y se confesara, y este hombre pues con gancho apostólico les dijo, bueno, aquí está, si desean confesarse, el sacerdote está disponible, y se hicieron los bobos, y cambiaron de tema, y terminaron el recorrido, y se fueron, y él, con gracia, les decía, bueno, si antes de irse quieren aprovechar el viaje para ponerse en gracia y reconciliarse con Dios, pues ahí están los confesionarios que San José María quiso, etcétera, etcétera. Y nada, y se fueron por ahí, por esa explanada, hacia el carro. Y este hombre se encaró con la Virgen, ¿no? Y dijo, madre mía, no puedes dejarlos ir sin confesarse. Y de pronto vio que se devolvían. Y dije, perdone, ¿dónde es que está el padre que es para confesarlos? Y se confesaron los dos. Entonces lo contaron a don Álvaro del Portillo. Y entonces él decía, es un milagro que ha hecho este hijo mío. De estos milagros hacen muchos todos los días. Muy bonito, ¿no? Como eso es, el cristiano es una persona que deja orar a Dios y va sembrando paz y va sembrando alegría, que es un poco esa misión que tenemos todos y más ahora en esta época, que todos seamos transparencia de Dios, que todos mostremos a Dios con nuestra vida, es un poco a lo que nos invita, que todos seamos esa semilla del reino de Dios que crece, que va avanzando, que va germinando y que va dando fruto. Te lo pedimos, Señor, esa es la oración, Señor, que no deje crecer la cizaña en mi vida, que no me deje enredar, que no obstaculice la acción de tu gracia en las almas. Junto con la humildad y la lucha, el discípulo está llamado entonces a ser una persona de fe. Humildad, lucha, fe. Porque el reino de Dios dará los frutos que el Señor ha previsto a pesar de los pesares. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, dice el Señor, luego la espiga, después el grano. La tierra produce fruto. La semilla del reino germinará, es lo que dice Jesús, lo que anuncia. Y es lo que vimos también, pase lo que pase. En el Calvario, lo vemos ahí representado en el retablo, que es un aparente fracaso, ¿no? Y sin embargo, mientras Jesús moría, mientras Jesús incumplía, entre comillas, lo que había previsto, lo que se había anunciado, lo que la gente esperaba, ¿no? Que era un triunfo, ser el Mesías, ser el Rey, mientras moría, justo en ese momento estaba triunfando, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Como dice
Benedicto XVI, Dios es el Señor del reino. El hombre es su humilde colaborador, que contempla y se alegra con la acción creadora de Dios y espera sus frutos con paciencia. Dar fruto. Entonces es el siguiente paso. Recordemos que el mismo Jesús, en esos días de la Semana Santa, secó una higuera porque no daba fruto, porque no originaba ningún grano. Por eso, en esta parábola, que en apariencia solamente está admirando la pasividad del desarrollo, termina haciendo alusión al juicio, cuando dice, cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. El crecimiento es intrínseco, pero la cosecha exige trabajo, esfuerzo y el dolor de la siega del corte, el dolor de la cruz, que forma parte intrínsecamente de nuestra vida cristiana. Está refiriéndose también a la acción conclusiva al final de los tiempos, cuando Dios realice plenamente su reino. Ahora, en este momento, es el tiempo de la siembra y el Señor asegura su crecimiento. En nuestra siembra de esa buena semilla que es la palabra de Dios, no podemos asignarnos méritos que no nos corresponden, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de la necesidad de hacer rendir ese talento que hemos recibido con la mayor productividad posible en obras buenas, de santidad y de apostolado. Lucha. En este momento tan especial que estamos viviendo, pues también tenemos que aplicarnos el cuento. Hay tiempos en la vida de sequía y hay tiempos de inundaciones. La pandemia es una prueba de la cual debemos salir mejores. De hecho, usted ha hablado mucho, ¿no? Porque se decía, de esto saldremos mejores. Luego se va viendo que hay gente que sigue siendo muy mala, ¿no? Luego también que uno le afecta, a unos más que a otros. Pero lo importante, un poco lo que va saliendo de la meditación de estas experiencias, de estos meses tan duros, y un poco lo que dice el Papa es, tenemos que salir mejores. No es automático, no es como pasamos por la cruz, vamos a salir resucitados. Este periodo, pues, es un momento muy, muy importante en la vida de nosotros, de todos. Se habla mucho de los jóvenes, que claro, es que es la primera vez que han experimentado una cosa tan grande. A otros ya les habrá tocado, pues, algunos las guerras mundiales, a otros, pues, momentos muy duros de la historia reciente, o grandes crisis económicas mundiales, pero para muchos jóvenes es la primera vez que aparece algo grande y esto es muy grande. Lo importante es que a través de este periodo de purificación, digamos de siega, de alguna manera, de corte, de sufrimiento, salgamos mejores. Por ejemplo, en la guerra pasaba, ¿no? Había gente que salió peor, pero hubo gente que fue muy santa. Y hubo gente que también al experimentar pues las privaciones, los dolores, los sufrimientos, pues quedaron marcados, decirles, mi vida, o por ejemplo que estábamos 3, 2 mueren y uno queda vivo, y dice, oye, Dios me ha dado otra oportunidad, no la puedo dilapidar, no la puedo desperdiciar, tengo que sacarle jugo, tengo que hacer de mi vida un servicio. Y efectivamente ha habido pues grandes entregas a Dios, por ejemplo, en la posguerra. Uno podría pensar, en la pandemia también hay sociólogos que hablan de un resurgir religioso en estos momentos. Bueno, pues pensar que este tiempo en el que siendo nosotros esa semilla del reino tirada a esta tierra, ¿cómo germinamos? ¿Cómo dejamos que crezca la acción de la gracia en nosotros y a nuestro alrededor? Señor, te pedimos esa gracia, que salgamos mejores, que rechacemos la cizaña, que apartemos lo que no va contigo, que fomentemos lo que te gusta, lo que te agrada, lo que sirve al cumplimiento de tu misión, que es un poco lo que ya salía antes, que seamos almas de oración, que seamos almas de penitencia, que busquemos la gracia. Dios nos da la gracia. Y la gracia, es otra idea muy importante, es proporcional a las dificultades. Esto también hablaba mucho el beato Álvaro del Portillo. Es directamente proporcional. A más dificultades, más gracia de Dios hay. Entonces no nos podemos asustar. Es normal que uno se asuste porque ve, es que ya la gente de mi edad es la que está muriendo. Y bueno, y esta noche falleció un sacerdote aquí en la diócesis de Zipaquirá, el rector del seminario, y otro está en la UCI y pedimos por ellos en nuestra oración. Entonces no es como al principio que uno veía, bueno, eso está en Wuhan, o eso está en un país cercano, o en otra ciudad. No, está aquí, y en mi barrio, y entre mis amigos, entre mis parientes, y es una purificación muy dura. Y bueno, y si Dios
quiere contar con nosotros también pues para padecer la enfermedad o para morir, pues estamos en sus manos. Pero que nos demos cuenta, que lo miremos delante de Dios, de cara a Dios, contando con Él y contando con la gracia proporcional. Si hay más dificultades, hay más gracia de Dios. Y este tiempo tan especial, pues es un tiempo de mucha gracia. Es un tiempo de tomarnos más en serio la conversión, la llamada a la santidad de la que hemos hablado tantas veces. Decir, Señor, tú quieres que sea santo y me das la gracia para hacerlo. Ayúdame a que sea un tiempo de conversión. Y así como hay gente, historias de santos que se convirtieron en la guerra, o que se convirtieron en una hambruna, o que se convirtieron en una peste, pues bueno, que nosotros puede ser que forme parte de nuestra historia vital, que la pandemia del COVID, por allá en los años 2019, 2020, 2021, nos transformó, porque decidimos convertirnos y ser mejores discípulos de Cristo. Sin embargo, esa mejoría no es automática, no basta con decirme cambio, con decirme convierto, también depende de nuestra correspondencia cotidiana, de nuestro esfuerzo por vencer cada día en las pequeñas batallas de la vida interior. Estaba leyendo un libro sobre la conquista de la voluntad, un poquito viejo, pero muy bueno, de un psiquiatra, y ponía ejemplos pequeños. Dice, ¿cómo conquisto, por ejemplo, cómo vencer esas tentaciones tan duras que el diablo pues envía y que el Señor permite para nuestra mejora? ¿Cómo cuando llegue el momento duro, cómo decirle al Señor que sí? Bueno, pues diciéndole que sí en los momentos no tan duros. Y ponía ejemplo que lo copié y lo voy a leer aquí. Ejemplos de batallas pequeñas que nos ayudan a sacar músculo para cuando llegue el momento de la guerra grande. Cuidar el horario. Son ejemplos que hemos visto en muchas ocasiones en nuestra lucha espiritual. Cuidar el horario. Hacer un horario de levantada, un horario de empezar a trabajar, un horario de vida en familia. Y cuidarlo. Ser ordenado en las cosas que uno maneja. El famoso dicho de San José María, uno ve un cuarto, uno ve un closet, uno ve un escritorio y más o menos es una radiografía de la vida espiritual de aquella persona. Cuidar el orden de las cosas que uno maneja. El orden lo protege a uno, pero también es como una manifestación externa de cómo es la lucha interior. Planificar las cosas que se deben hacer. Cuidar los detalles en la convivencia con los demás. Una sonrisa, decía San José María, puede ser a veces la mejor manera de mostrar el espíritu de mortificación. Cuidar los detalles en la convivencia con los demás, una sana complicidad, un desdramatizar. Como ahora la gente está más sensible, más susceptible, pues hacer un chiste, también pasar por alto algún detalle fastidioso o impertinente que tampoco es del otro mundo y que quizá aquella persona lo hizo sin especial deseo de ofender. Saber aprovechar bien el tiempo. Qué bueno que uno pueda después decir, lo que algún rector de la universidad decía, que después Dios diga, ¿usted cómo aprovechó la pandemia? Estuvo 2 años encerrado, ¿qué sacó? Y uno puede decir, mira, 3 libros. O uno puede decir, mira, diseñé esta aplicación. O, bueno, ¿qué hice? No, pues fui el líder de tal juego en línea, ¿no? Pues, ¿y eso para qué sirve? No, pero como pensar, ¿no? ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Aceptar las contrariedades. Bueno, son pequeños detalles de lucha que nos pueden ayudar. Benedicto XVI concluye, esta parábola de la semilla que crece se refiere al misterio de la creación y de la redención, de la obra fecundada por Dios en la historia. El Señor es el Rey del reino. Nosotros somos sus humildes colaboradores, que contemplamos y nos alegramos de la acción de Dios y esperamos con paciencia sus frutos. La cosecha final, cuando meten la siega y sacan los frutos, nos hace pensar en la intervención conclusiva de Dios al final de los tiempos, cuando Él realice plenamente su reino. Cuando diga, ven, bendito de mi Padre, siéntate a la derecha. Y esa es otra gestión muy bonita. Ahora que he estado leyendo mucho al Papa Francisco, cuánto le gusta ese capítulo 25 de Mateo, que habla del juicio final. Es decir, que es un tema para leer mucho en la oración. Dice que son los 2 pilares de la fe cristiana, las bienaventuranzas y el capítulo 25 de Mateo, que es el protocolo con el que se nos va a juzgar. ¿Y en qué consiste? Que Jesucristo se identifica en el momento de la siega, en el momento de la recogida de los frutos. No nos dirán cuántos premios nos ganamos,
No nos dirán qué marca de ropa usábamos. No nos dirán cuánto triunfábamos humanamente entre la gente con nuestra actitud, con nuestra pinta, con nuestro abolengo. No, nos dirán cómo tratamos a los hambrientos, cómo tratamos a los sedientos, cómo tratamos a los desnudos, cómo tratamos a los pobres, a los enfermos, a los encarcelados. Ese es el protocolo con el que se nos va a juzgar. Cómo cuidamos a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el periférico, como decía el Papa. Ahora es el tiempo de la siembra y el Señor asegura su crecimiento. Bueno, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a hacer que esta semilla que el Señor lanzó, esta semilla de nuestra propia vida, dé fruto y permanezca? Todo cristiano, dice Benedicto XVI, sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero que el resultado final depende de Dios. Esta convicción lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. A este propósito escribe San Ignacio de Loyola: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Obrar como si todo dependiera de mí. Por eso la lucha, por eso la humildad, por eso la fe. Pero al mismo tiempo, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Bueno, pues ahí vamos encontrando puntos en los cuales podemos luchar con esa primera parábola de la semilla que va creciendo. Pero luego hay otra segunda parábola para estos últimos 5 minuticos. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Y entonces usa el famoso del grano de mostaza, que habla de una desproporción. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Cuando uno va a Tierra Santa le venden las famosas semillas de mostaza, que son como la cabeza de un alfiler, son punticos. Pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden venir a anidar a su sombra. Una comparación muy famosa, que nos habla otra vez de humildad, la humildad de los comienzos, que es característica de las obras divinas. San José María insistía mucho, pues cuando le hablaban de la obra y de los números, las estadísticas, no le gustaba mucho hablar de eso, decía, no, las grandes obras comienzan pequeñas. Y también lo decía de iniciativas apostólicas, ¿no? No puede decir, no, la página web, no, primero hagamos algo, ¿no? Y hagámoslo, y poco a poco eso va dando su fruto y va creciendo, pero que no nazca muy grandote sin esqueleto. El reino de Dios no aparece de modo estentóreo, con grandes fuegos de artificio, con los cuales solo queda el recuerdo de una imagen pasajera y de un palo quemado. Como en la encarnación, Cristo se hace niño, espera 9 meses en un vientre, nace en un pesebre, es pobre, es exiliado a Egipto muchos años y crece como el hijo de un carpintero, de una familia pobre, y así 30 años, sabiendo esperar, va creciendo de a poco, cumple los ciclos ordinarios, crece poco a poco, exige cuidados permanentes, con perseverancia de amor durante el invierno y el verano, de día y de noche. Y así entramos en la figura de María. El Papa también, Benedicto XVI, habla de ella, que es también un ejemplo de esa semilla, no se menciona de dónde proviene. A ella se le envía el ángel Gabriel, mandado por Dios, entra en su casa de Nazaret, una ciudad que no aparecía antes en las Sagradas Escrituras. En una casa que hay que imaginársela muy humilde, muy sencilla. Y el contraste entre los dos escenarios, dice Benedicto, no podría ser más grande. Por un lado el sacerdote, el templo, la liturgia. Por otro, una joven mujer, desconocida, una aldea olvidada, una casa particular anónima. Pues ese es el signo de la nueva alianza, la humildad de lo escondido. El signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas, la profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Por eso Jesús mismo se puso como ejemplo. ¿Cuál es la virtud de la que Él se pone de ejemplo? Aprendan de mí. ¿Qué? ¿Qué aprendemos de ti, Señor? Aprendan de mí, que soy manso, sereno, humilde de corazón. Meditemos con más frecuencia en ese carácter humilde,
que marca la vida de Jesús, de María, de José. Estamos en el año de José. José no se menciona casi nada en el Evangelio. Tiene que venir el Papa Francisco a decir, hagamos un año de José, y después se nos va olvidando. Pensemos en esa humildad, esa sagrada familia, y procuremos vivir así en nuestras actividades diarias. En primer lugar, con los que tenemos más cerca, que son los que seguramente con más frecuencia padecen nuestros accesos de soberbia. La humildad nos llevará a servir, a compartir nuestras pertenencias, a ofrecernos para encargos más pesados o también a estar disponibles para hacer trabajos humildes, pequeños, abrir la puerta, contestar el teléfono cuando todavía donde haya el teléfono público en la casa. Sobre todo nos facilitará hacer familia, sonreír, hacer grata la vida a quienes conviven con nosotros, quererlos como esperan ser amados. Y otra palestra ya ha salido para ejercitar la humildad es el trabajo habitual, el esfuerzo por cuidar las cosas pequeñas, por acabar los últimos detalles, por trabajar con constancia y abnegación. Nadie se da cuenta, por hacer lo que nadie se da cuenta, solo se da cuenta Dios. Luchar contra las distracciones es una escuela magnífica para crecer en virtudes y para descubrir que el crecimiento del reino en la sociedad y en cada alma es paulatino, exige constancia, perseverancia, como dice el refrán popular, no se tomó Zamora en una hora. Bueno, se nos acabó el tiempo y podemos terminar con otras palabras de Benedicto XVI, que meditaba mucho sobre esta parábola. Decía, la semilla brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios. Y nos invitaba a pedirle al Señor que acudiéramos a la intercesión de la Virgen María para que ella presente al Señor esta petición de que nos ayude a ser también humildes, personas de fe, que dejan que la semilla crezca y que son ellas semillas para ayudar en el crecimiento del reino en la sociedad actual. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta humildad, esta fe y esta esperanza. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.